Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Raúl y quiero contar lo que me pasó hace algunos años cuando trabajaba en excavaciones para construcciones en zonas rurales. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba bien y casi siempre estaba lejos de la ciudad, rodeado de tierra, maquinaria pesada y silencio. Me acostumbré rápido a ese ambiente, a pasar días enteros sin ver a nadie más que a los mismos compañeros de siempre. Con el tiempo, empecé a aceptar trabajos por mi cuenta, cosas pequeñas donde solo se necesitaba una retroexcavadora y alguien que supiera usarla sin hacer preguntas innecesarias. Ese tipo de trabajos eran comunes en ranchos alejados, donde la gente prefería manejar las cosas de manera discreta. Nunca me metía en asuntos ajenos. Si me pagaban, yo hacía el trabajo y me iba. Así funcionaba todo en ese ambiente. La mayoría de las veces eran zanjas para tuberías, cimientos o nivelación de terreno. Nada fuera de lo normal. Pero hubo un encargo en particular que desde el inicio se sintió diferente, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Tal vez fue la forma en que me contactaron o la urgencia con la que querían que fuera. El cliente me buscó directamente, sin intermediarios, algo poco común. Me citó en un terreno bastante apartado, lejos de cualquier carretera principal. Recuerdo que llegué temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra. El lugar estaba seco, con vegetación escasa y un aire pesado, como si el sitio llevara mucho tiempo abandonado. No había construcciones cercanas ni señales de actividad reciente. Solo un hombre esperándome junto a una camioneta vieja, observando cómo me acercaba sin hacer ningún gesto de saludo o confianza. Desde el inicio, el ambiente fue tenso. El hombre no se presentó, no dio detalles innecesarios y evitaba mirarme directamente a los ojos. Me explicó lo básico del trabajo. Necesitaba que excavara una fosa en un punto específico del terreno. Marcó el lugar con el pie, como si ya lo tuviera bien calculado. No pregunté mucho, aunque me llamó la atención que no parecía tratarse de una construcción futura. No había planos, ni materiales, ni nada que indicara que ese hoyo serviría para algo común en ese tipo de trabajos. Aún así, acepté. El pago era bueno y en efectivo, lo suficiente como para no ponerme exigente. Empecé a trabajar de inmediato. La máquina respondía bien y en poco tiempo ya había avanzado bastante. Mientras excavaba, no podía evitar sentir que el silencio del lugar era distinto, más pesado de lo normal. No se escuchaban animales, ni viento fuerte, ni nada que rompiera esa quietud. Era como si el terreno estuviera completamente vacío, pero al mismo tiempo daba la sensación de que algo no encajaba en ese espacio. Después de un rato, noté que el hombre se había alejado y hablaba por teléfono, aunque no alcanzaba a escuchar lo que decía. Cuando regresó, su actitud era aún más seca. Me pidió que siguiera cavando más profundo de lo que normalmente se necesitaría para cualquier construcción sencilla. Fue en ese momento cuando empecé a sospechar que ese trabajo no era como los demás. Y aunque no dije nada, una incomodidad empezó a instalarse en el pecho, como una advertencia que decidí ignorar en ese momento. Seguí trabajando durante horas, hundiendo la pala cada vez más en esa tierra dura que parecía no querer ceder. A media mañana, cuando el sol ya pegaba con fuerza, la máquina golpeó algo distinto. No fue una piedra común ni una raíz gruesa. El sonido fue seco, hueco, como si hubiera chocado contra algo enterrado que no pertenecía al terreno. Detuve la excavadora y bajé para revisar. Al principio no vi nada claro, solo tierra removida,
pero al escarbar con la pala manual apareció algo que me hizo detenerme en seco. Era una bolsa gruesa, de plástico negro, parcialmente cubierta de tierra húmeda. No era raro encontrar basura enterrada en terrenos así, pero había algo en la forma en que estaba acomodada que no me gustó. Era demasiado compacta, demasiado deliberada. Miré hacia donde estaba el cliente, pero él ya venía caminando hacia mí, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. No dijo nada cuando vio la bolsa. Solo se quedó quieto unos segundos, respirando pesado, y luego me pidió que sacara todo con cuidado. Cuando abrimos la primera bolsa, el olor fue lo primero que golpeó. No era un olor que se confundiera con nada más. Retrocedí de inmediato, tapándome la nariz con la camisa, mientras él apenas se inmutaba. Dentro había restos humanos, ya en estado avanzado de descomposición. No estaban completos, y eso fue lo que más me perturbó. No parecía un entierro formal, ni siquiera improvisado. Era como si alguien hubiera querido desaparecer lo que quedaba sin ningún tipo de respeto o cuidado. Sentí un nudo en el estómago, pero ya estaba metido en eso. El hombre me dijo sin rodeos que necesitaba que volviera a enterrar todo, más profundo y en otro punto del terreno. Me aseguró que no habría problemas, que nadie vendría a preguntar nada y que recibiría más dinero si terminaba ese mismo día. Por un momento pensé en negarme, en subirme a la máquina y largarme sin mirar atrás. Pero el dinero, la costumbre de no cuestionar y quizá el miedo hicieron que aceptara. No volví a ver directamente los restos. Solo hice el hoyo nuevo y dejé que él se encargara de mover las bolsas. Terminamos al caer la tarde. El cielo ya estaba cambiando de color cuando cubrí completamente la fosa. El hombre me pagó sin decir mucho más y se fue casi de inmediato, levantando polvo con su camioneta. Me quedé unos minutos solo, viendo el terreno ya plano, como si nada hubiera pasado ahí, pero sabía que no era así. Había una sensación pesada, difícil de explicar, como si el lugar se hubiera quedado con algo que no debía estar ahí. Aún así, me fui sin mirar atrás, convencido de que ese trabajo quedaría como uno más. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude quitarme el olor de la cabeza. Me bañé varias veces, cambié la ropa, incluso dejé las botas afuera, pero seguía sintiendo que lo traía pegado. Dormí mal, con un sueño inquieto y pesado. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese había sido apenas el inicio de algo que no se iba a quedar enterrado tan fácilmente como yo había pensado. Los días siguientes intenté seguir con mi rutina normal, tomando otros trabajos y manteniéndome ocupado para no pensar en lo que había hecho. Pero algo cambió desde esa noche. Empecé a sentirme observado incluso cuando estaba solo, como si alguien estuviera siempre a cierta distancia, fuera de mi campo de visión. Al principio lo ignoré, pensando que era sugestión por lo que había visto, pero una tarde, mientras trabajaba en otro terreno, lo noté por primera vez claramente, sin lugar a dudas. Estaba parado lejos, casi al límite del terreno, completamente inmóvil. Era un hombre, eso podía asegurarlo, aunque no lograba distinguir bien su rostro. No se movía, no hacía gestos, no parecía reaccionar a nada. Solo estaba ahí, mirándome. Pensé que tal vez era el dueño del lugar o algún curioso, pero cuando pregunté después, nadie sabía de quién hablaba. Dijeron que no había nadie más cerca ese día. No le di mucha importancia en ese momento, aunque algo en mi pecho se tensó. Con el paso de los días, la figura empezó a aparecer más seguido, siempre a la misma distancia, siempre en silencio, siempre observando. A veces lo veía al final de un camino, otras veces entre los árboles o junto a alguna cerca. Nunca se acercaba, pero tampoco desaparecía de inmediato. Permanecía el tiempo suficiente para que yo supiera que no era mi imaginación. Empecé a dormir peor.
Me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien estaba afuera de mi casa. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido en el patio. No era fuerte, pero fue suficiente para sacarme del sueño. Me levanté con cuidado y miré por la ventana. Ahí estaba, más cerca que nunca. De pie, junto a la reja, completamente inmóvil. La luz tenue de la calle apenas alcanzaba a iluminar su silueta, pero esta vez pude notar algo más. Su ropa estaba sucia, desgarrada, como si hubiera estado enterrado. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No salí, no hice ningún ruido, solo me quedé observando, paralizado, hasta que en algún momento dejé de verlo. No supe cuándo se fue, simplemente ya no estaba. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente empecé a investigar. Algo dentro de mí me decía que eso no era casualidad. Busqué noticias, pregunté discretamente en la zona donde había hecho aquel trabajo y después de insistir lo suficiente, encontré algo que me dejó sin palabras. Había un reporte de una persona desaparecida en esa misma área, hacía ya varios meses. Las descripciones coincidían con lo poco que había visto de los restos. Nadie había encontrado el cuerpo. Nadie había cerrado el caso. Y en ese momento, todo encajó de una forma que me hizo sentir peor que nunca, porque entendí que lo que fuera que me estaba observando no había aparecido por accidente. Después de enterarme de la desaparición, ya no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. La figura seguía apareciendo, incluso durante el día, siempre a la misma distancia, como esperando algo de mí. Dejé de aceptar trabajos por unos días, tratando de pensar con claridad. Sabía que tenía que regresar a ese terreno, aunque la idea me revolvía el estómago. No era solo miedo, era una especie de presión constante, como si mientras no hiciera algo, eso no fuera a detenerse nunca. Volví al lugar una mañana nublada, temprano, cuando el ambiente estaba igual de pesado que la primera vez. Llevé la máquina y herramientas, pero también algo más de respeto del que había tenido antes. El terreno seguía igual, plano, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero apenas bajé de la camioneta, sentí esa misma presencia. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba, a lo lejos, inmóvil otra vez. Esta vez no sentí sorpresa, solo una certeza incómoda de que había venido por eso. Ubicar el punto no fue difícil. Recordaba perfectamente dónde habíamos enterrado las bolsas. Empecé a excavar, esta vez con más cuidado, más lento. Cada movimiento de tierra se sentía más pesado, como si estuviera removiendo algo que no debía. No tardé en encontrar las bolsas nuevamente. El olor regresó de inmediato, igual de fuerte, igual de penetrante. Pero esta vez no me detuve. Me obligué a seguir, sacando todo con cuidado, evitando mirar más de lo necesario. No tenía experiencia en entierros formales, pero hice lo mejor que pude. Cavé una fosa más adecuada, más profunda, en una zona limpia del terreno. Coloqué los restos con cuidado, tratando de darles al menos un poco de dignidad. Cubrí todo con tierra firme, acomodando el terreno hasta dejarlo lo más natural posible. No dije nada en voz alta, pero dentro de mí había una especie de disculpa constante. Era lo único que podía ofrecer en ese momento. Cuando terminé, me quedé de pie unos minutos, mirando el lugar. El aire se sentía distinto, más ligero. Levanté la vista, casi por reflejo, buscando la figura. Ya no estaba. Esperé, moviéndome un poco, tratando de ver si aparecía en otro punto. Pero no hubo nada. Ni movimiento, ni sensación de estar siendo observado. Era la primera vez en días que el silencio se sentía normal, sin ese peso constante que me había estado siguiendo. Desde ese día no volvió a aparecer. Mis noches regresaron poco a poco a la normalidad y esa sensación de vigilancia desapareció por completo. Nunca volví a aceptar trabajos de ese tipo, ni volví a ese terreno. No sé exactamente qué fue lo que vi durante esos días.
ni si realmente era algo que buscaba descanso o solo mi mente tratando de acomodar lo que había hecho. Pero hay algo que sí tengo claro. Hay cosas que no se deben enterrar sin respeto, porque tarde o temprano encuentran la forma de hacerse notar. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Esteban, y esto que voy a contar lo traigo cargando desde hace años, aunque antes no lo tomaba en serio como debería. Crecí en un rancho donde las noches eran largas y silenciosas, de esas en las que el viento se oye más fuerte que cualquier otra cosa, y los perros dejan de ladrar de repente sin razón aparente. Desde morro, escuchaba a mi tío repetir historias sobre algo que se aparecía en los caminos de terracería, siempre lejos de las casas, siempre cuando todo quedaba en completo silencio y nadie más estaba cerca. Y eso me dejaba una sensación rara que no sabía explicar entonces. Mi tío no era de esos que inventan cosas por llamar la atención, al contrario, era bien serio y casi no hablaba de más. Pero cuando salía ese tema, bajaba la voz como si le diera pena o miedo que alguien más lo escuchara. Decía que no tenía forma fija, que a veces parecía persona y otras veces solo una sombra mal parada, como si estuviera incompleta. Nunca decía exactamente qué era, pero insistía en que no te acercaras si lo veías. Según él, lo peor que podías hacer era intentar entenderlo o acercarte por curiosidad. En ese tiempo yo pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o para evitar que saliéramos de noche. El rancho tenía muchos peligros reales como para andar inventando otros. Había barrancos, animales sueltos y caminos mal hechos donde cualquiera podía tener un accidente. Aún así, algo en la forma en la que lo contaba me hacía quedarme callado, como si una parte de mí supiera que no estaba exagerando. Pero igual, conforme fui creciendo, dejé de darle importancia y empecé a verlo como una simple historia de pueblo. Con los años, otros vecinos empezaron a contar cosas parecidas, pero nadie lo hacía en grupo, ni como tema abierto. Eran comentarios sueltos, dichos casi en secreto, como si no quisieran que quedaran registrados. Una señora decía que su primo se perdió regresando de noche y nunca lo encontraron. Otro señor juraba que su hermano volvió después de desaparecer varios días, pero que ya no era el mismo, que se quedaba viendo a la nada durante horas sin reaccionar. Todo eso se escuchaba raro, pero tampoco había pruebas claras de nada. A mí nunca me pasó nada extraño en ese entonces, y eso reforzaba mi idea de que eran puras coincidencias o exageraciones. Me fui del rancho un tiempo para trabajar en la ciudad, y poco a poco me fui olvidando de esas historias. La vida se volvió más rápida, más ruidosa, y ya no había ese silencio pesado de las noches de antes. Pensé que todo eso se quedaría como un recuerdo más de mi infancia, algo curioso, pero sin importancia real en mi vida. Pero cada vez que regresaba de visita, había algo que no cambiaba. El ambiente en los caminos de terracería cuando caía la noche. No importaba cuántos años pasaran, siempre había un punto en el que todo se quedaba demasiado callado, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. Y aunque yo trataba de ignorarlo, había momentos en los que recordaba exactamente lo que decía mi tío, sobre ese algo que aparecía cuando el silencio era total, y sobre lo peligroso que era encontrárselo solo. Regresé al rancho después de varios años por un asunto familiar que no podía posponer. Y aunque mi intención era quedarme poco tiempo, terminé pasando varias semanas ahí. Durante el día todo se sentía normal, incluso tranquilo, pero en las noches volvía esa sensación pesada que recordaba de niño. No era miedo exactamente, era más bien una incomodidad constante, como si algo estuviera fuera de lugar. Traté de mantenerme ocupado y no pensar en las historias, pero el simple hecho de volver a recorrer esos caminos me hacía recordar cada detalle que había escuchado desde pequeño. Una noche tuve que salir a un pueblo cercano
para recoger unas cosas que necesitábamos temprano al día siguiente. No era un trayecto largo, pero sí implicaba tomar uno de esos caminos de terracería que casi nadie usa después de cierta hora. Salí tarde, cerca de las 10 de la noche, pensando que no pasaría nada si manejaba con cuidado. El cielo estaba completamente despejado, sin luna visible, y eso hacía que todo se viera más oscuro de lo normal. Encendí las luces altas y avancé despacio, con la radio apagada por costumbre. Al principio todo iba bien, solo el sonido del motor y las llantas levantando polvo. No había viento, no había animales, ni siquiera insectos golpeando el parabrisas. Ese silencio empezó a sentirse raro después de unos minutos, porque era demasiado completo, demasiado limpio. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta, como si algo en mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Recordé lo que decía mi tío sobre el silencio total, pero intenté ignorarlo y seguí avanzando, concentrado en el camino para no perder el control en las partes más irregulares. Pasaron varios minutos más y comencé a notar algo extraño con la distancia. El camino parecía más largo de lo que recordaba, como si no estuviera avanzando al ritmo normal. Revisé el tablero, todo estaba bien. El carro respondía como siempre. Aún así, había una sensación rara de estar en el mismo tramo desde hacía demasiado tiempo. No había referencias claras alrededor, solo terreno oscuro y algunas cercas viejas que apenas se distinguían con las luces. Fue entonces cuando empecé a sentir un leve nerviosismo que no podía justificar del todo. Seguí manejando y, a lo lejos, algo apareció justo en medio del camino. Al principio pensé que era un poste o algún objeto olvidado, pero conforme me acerqué, la forma empezó a parecerse más a una persona. Estaba de espaldas, completamente quieta, sin hacer ningún intento por moverse o voltear. Reduje la velocidad casi por instinto, tratando de entender qué hacía alguien ahí a esa hora. No había casas cerca ni señales de vida alrededor, lo cual hacía que la escena se sintiera fuera de lugar. Intenté acercarme lo suficiente para ver mejor, pero algo empezó a sentirse mal de una forma que no podía explicar. No era solo miedo, era una especie de presión en el pecho, como si mi cuerpo me estuviera diciendo que no siguiera avanzando. Aún así, continué poco a poco, esperando que esa persona se moviera o reaccionara, pero no lo hizo. Permanecía ahí, de espaldas, exactamente en el centro del camino, y por alguna razón empecé a notar que, aunque yo avanzaba, la distancia entre nosotros no parecía reducirse como debería. En ese momento fue cuando supe que algo no estaba bien, no como una sospecha ligera, sino como una certeza que me recorrió todo el cuerpo. Apreté el volante con más fuerza y aceleré un poco, intentando cerrar la distancia de una vez, pensando que tal vez era solo un efecto raro de la oscuridad. Pero no importaba cuánto avanzara, esa figura seguía exactamente igual de lejos, ni más cerca ni más lejos, siempre en el centro del camino, completamente inmóvil, como si estuviera pegada a un punto que yo no podía alcanzar. El motor empezó a sonar más forzado mientras yo aceleraba, y aún así no había cambio en la distancia. Las luces del carro iluminaban la misma parte del camino, la misma silueta, sin variación alguna. Sentí cómo se me secaba la boca y me empezó a sudar la espalda. Intenté frenar un poco para comprobar si entonces sí se veía diferente, pero fue peor, porque la figura tampoco se alejaba. Era como si estuviera fija frente a mí, independientemente de lo que yo hiciera con el carro. Fue entonces cuando algo cambió, pero no en la distancia, sino en la postura de esa cosa. Sin girarse completamente, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si acabara de notar mi presencia después de todo ese tiempo. Ese movimiento fue lento, antinatural, como si no tuviera un cuerpo normal que respetara movimientos comunes. Sentí un golpe de miedo directo en el estómago, de esos que no te dejan pensar claro.
Mi primer impulso fue dar vuelta, salir de ahí, pero el camino era demasiado estrecho para hacerlo rápido. Intenté meter reversa sin dejar de mirar al frente, pero en cuanto quité el pie del acelerador, el motor se apagó de golpe. Todo quedó en silencio absoluto, más pesado que antes. Intenté encender el carro varias veces, pero no respondía. Fue ahí cuando noté otro detalle que me heló la sangre. La figura ya no estaba exactamente donde la había visto antes. Sin haberla visto moverse, ahora parecía un poco más cerca, lo suficiente para notar que sus proporciones no eran del todo normales. Las piernas se veían demasiado largas, pero no en un sentido claro, sino como si cambiaran dependiendo de cómo las mirara. Los brazos colgaban de una forma rara, como si no tuvieran fuerza o como si estuvieran mal acomodados. Y lo peor era la cabeza, que seguía ligeramente ladeada, sin mostrar el rostro. Intenté convencerme de que era una persona herida o alguien bajo los efectos de algo, pero esa idea no duró nada. Había algo en la forma en la que ocupaba el espacio que simplemente no correspondía a un cuerpo humano. Volví a intentar encender el carro mientras esa cosa parecía estar, sin moverse realmente, cada vez un poco más cerca. No caminaba, no daba pasos, pero la distancia disminuía de una manera que no tenía lógica. El aire dentro del carro se sentía más pesado, difícil de respirar, y el silencio era tan completo que podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Fue en ese punto cuando entendí completamente lo que mi tío intentaba decir y por qué nunca debía acercarme ni intentar entender lo que fuera que estaba ahí. En medio de ese pánico, dejé de intentar entender lo que estaba pasando y me enfoqué solo en salir de ahí como fuera. Giré la llave una vez más, con la mano temblando, y esta vez el motor respondió de golpe como si nunca hubiera fallado. No esperé a nada más. Metí reversa sin apartar la vista del frente, con el miedo de que en cualquier momento esa cosa estuviera pegada al vidrio. El carro brincaba por lo irregular del camino, pero logré avanzar hacia atrás lo suficiente para intentar dar la vuelta en una pequeña entrada de terreno que recordaba haber pasado. Mientras maniobraba, por un segundo aparté la mirada para ver el espejo lateral, y cuando regresé la vista al frente, la figura ya no estaba en el camino. Eso no me tranquilizó, al contrario, hizo que todo se sintiera peor. Encendí las luces altas otra vez y avancé unos metros con cuidado, esperando que apareciera en cualquier momento. No había nada. El camino estaba completamente vacío, igual que antes, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero el silencio seguía siendo igual de pesado, como si algo todavía estuviera presente, aunque no se dejara ver. Aceleré todo lo que me atreví sin perder el control, con la sensación constante de que algo podía aparecer en cualquier punto. No miré hacia los lados, no revisé espejos más de lo necesario. Solo quería salir de ese tramo y llegar a un lugar donde hubiera luz o gente. Después de varios minutos que se sintieron eternos, empecé a reconocer partes del camino que indicaban que ya estaba cerca del pueblo. Fue hasta entonces que el ambiente cambió ligeramente, como si el aire volviera a moverse y los sonidos regresaran poco a poco. Cuando por fin llegué a una zona con algunas casas, me detuve sin apagar el motor. Me quedé ahí, con las manos todavía temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No había forma lógica de explicarlo. Revisé el carro, las llantas, todo parecía normal. No había rastro de nada, ni huellas, ni señales de otra persona en el camino. Pero lo que más me inquietaba no era lo que había visto, sino lo que había sentido, esa certeza de que no era algo que perteneciera a este lugar. Al día siguiente, sin decir todos los detalles, le pregunté a mi tío si alguna vez alguien había logrado escapar después de ver eso. Se quedó callado un rato antes de responder que sí, pero que no todos regresaban igual. No quise profundizar más. Desde esa noche, hay momentos en los que me descubro quedándome quieto sin razón.
mirando hacia algún punto fijo, como si algo me llamara desde muy lejos. No es algo constante, pero cuando pasa, siento el mismo silencio pesado de ese camino. Dejé de manejar de noche por completo y evito cualquier camino de terracería, aunque eso me complique la vida. Nunca volví a ver esa figura, al menos no directamente. Pero a veces, cuando todo se queda demasiado en silencio, tengo la sensación de que sigue ahí, en algún punto donde no alcanzo a verla, esperando a que vuelva a cruzar ese camino. Y lo peor no es lo que vi esa noche, sino la idea de que, aunque logré irme, tal vez una parte de mí nunca salió realmente de ese lugar. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Jorge y quiero contar lo que pasó en mi comunidad hace un tiempo. Algo que al principio parecía puro chisme de gente aburrida, pero que poco a poco se fue sintiendo más pesado, más difícil de ignorar. Vivo en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y cualquier cosa rara corre rápido entre las casas, sobre todo cuando cae la noche y el monte se vuelve una sombra inmensa alrededor. Siempre fui escéptico, la neta, nunca creí en cuentos de espantos ni en cosas raras, pero lo que empezó como rumores terminó metiéndose en mi cabeza de una forma que no pude controlar. Todo comenzó con comentarios sueltos en la tienda, en la cancha, incluso en reuniones familiares, donde alguien mencionaba haber visto algo en el monte. No era una historia clara, nadie coincidía en cómo se veía exactamente, y eso era lo más inquietante. Unos decían que parecía una persona parada entre los árboles, otros que era como una sombra que se movía raro, como si no tuviera forma fija. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en cómo se sentía, un miedo seco, de esos que no te dejan ni moverte ni gritar, como si el cuerpo dejara de obedecerte por completo. Yo escuchaba todo eso con cierta burla, pensando que era sugestión o ganas de llamar la atención. En el pueblo no pasan muchas cosas, así que cualquier cosa diferente se vuelve grande, pero aún así había algo incómodo en la forma en que lo contaban. No era como cuando alguien exagera, se notaba que lo habían vivido. Bajaban la voz, evitaban mirar directo a los ojos, y algunos hasta se quedaban en silencio después de empezar a hablar, como si recordarlo les provocara algo físico, algo que todavía seguía ahí, pegado a ellos, aunque ya hubiera pasado. Conforme pasaron los días, las historias empezaron a volverse más serias. Ya no eran solo encuentros rápidos o cosas vistas de lejos. Una noche, un vecino que solía regresar tarde del campo no volvió. Se organizó una búsqueda, pero no encontraron nada, ni huellas claras, ni señales de que hubiera salido del camino. Eso cambió el ambiente por completo. La gente dejó de andar sola en la noche, y el monte empezó a sentirse como un lugar prohibido, aunque siempre hubiera sido parte de nuestra rutina diaria desde que éramos niños. Después pasó lo del otro hombre, alguien que sí regresó, pero no igual. Lo encontraron caminando cerca del borde del monte, desorientado, con la ropa sucia y los ojos completamente perdidos. No tenía heridas graves, pero tampoco podía hablar. Intentaron hacerle preguntas, pero no respondía, solo respiraba rápido y evitaba que lo tocaran. Algunos decían que estaba en shock, otros que algo le había hecho perder la razón. Yo lo vi un par de días después, sentado afuera de su casa, mirando hacia la nada, y juro que había algo en su cara que no era normal. A pesar de todo eso, yo seguía sin creer del todo. Me parecía más lógico pensar que había alguna explicación real, algo que no estábamos entendiendo bien. Pero empecé a notar cambios en el ambiente, sobre todo en las noches.
Los perros ladraban sin razón aparente, y había momentos en los que todo se quedaba demasiado en silencio, como si algo estuviera pasando y nadie quisiera hacer ruido. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención, aunque no quería admitirlo, y justo cuando pensé que podía ignorarlo, algo pasó afuera de mi casa que ya no pude explicar. Esa noche me había quedado despierto más de lo normal, viendo el celular sin ganas, mientras el resto de la casa ya estaba en silencio. Eran como las 2 de la mañana, más o menos, cuando escuché algo afuera. No fue un golpe, ni un ruido fuerte, sino pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin prisa alrededor de la casa. Al principio pensé que podía ser algún animal, pero había algo raro en el ritmo, demasiado constante, demasiado parecido a alguien caminando con intención, como si supiera exactamente por dónde moverse sin hacer tanto ruido. Me quedé quieto en la cama, tratando de escuchar mejor, con esa sensación incómoda de no querer confirmar lo que estaba pasando. Los pasos se detuvieron de golpe, y el silencio que quedó fue peor. No se escuchaban grillos, ni viento, ni nada. Era un silencio completo, pesado, como si todo se hubiera apagado de repente. Sentí como el cuerpo se me tensaba sin razón clara, y aunque quería convencerme de que no era nada, ya no podía ignorar ese presentimiento que se iba haciendo más fuerte dentro de mí. No sé exactamente por qué decidí levantarme, pero lo hice. Caminé despacio hasta la ventana que daba hacia el patio, tratando de no hacer ruido, como si eso fuera a evitar que lo que estuviera afuera me notara. Me asomé apenas, lo suficiente para ver entre la cortina, y al principio no vi nada. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por una luz lejana de la calle. Pensé que todo había sido mi imaginación hasta que algo se movió cerca de la barda, pero no como lo haría una persona normal. Era difícil de describir, incluso ahora. No tenía una forma clara, como si fuera algo que cambiaba mientras lo veías. A ratos parecía una silueta delgada, luego se ensanchaba y después se hacía más baja, como si se deformara sin esfuerzo. No caminaba exactamente, más bien se deslizaba en pequeños movimientos, y aunque no tenía rostro definido, yo sabía que estaba viendo hacia donde yo estaba. No sé cómo explicarlo, pero esa sensación de ser observado fue inmediata, directa, como si hubiera una conexión incómoda entre eso y yo. Intenté apartarme de la ventana, pero mi cuerpo no respondió como debía. Sentí ese miedo del que hablaban todos, ese que no te deja moverte. No era solo miedo, era algo más profundo, como si algo dentro de mí se apagara poco a poco. Mi respiración se volvió lenta, pesada, y mis manos empezaron a temblar sin control. Lo peor fue darme cuenta de que esa cosa no se movía al azar, sino que estaba reaccionando a mí, como si supiera que la estaba viendo, como si eso fuera justo lo que quería. Después de unos segundos que se sintieron eternos, eso se acercó un poco más a la casa, lo suficiente para que su forma se volviera aún más inestable, como si no pudiera mantenerse definida. Fue en ese momento cuando sentí algo extraño en la cabeza, una presión ligera pero constante, como si alguien estuviera empujando desde adentro. Cerré los ojos por instinto, tratando de romper esa sensación, y cuando los volví a abrir, ya no estaba en el mismo lugar del patio, y eso fue lo que realmente me hizo entender que algo no estaba nada bien. Cuando abrí bien los ojos, lo primero que noté fue que el patio ya no se veía igual. No era que hubiera cambiado físicamente, sino que algo en la forma en que lo percibía estaba mal, como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Las sombras no coincidían con los objetos, y la luz se veía más opaca, como si estuviera pasando a través de algo sucio. Intenté enfocar la vista, pero cada vez que lo hacía, sentía ese mismo jalón en la cabeza, como si forzar la atención hiciera que algo dentro de mí se resistiera. Entonces lo vi otra vez, pero más cerca. Ya no estaba junto a la barda,
Ahora estaba a pocos metros de la ventana. Su forma seguía cambiando, pero esta vez era más evidente, más agresivo el movimiento, como si no pudiera sostener ninguna estructura por más de un segundo. Lo que más me perturbó fue que por momentos parecía adoptar rasgos humanos, como una cabeza o unos brazos mal definidos, pero nunca completos, nunca estables. Era como ver algo intentando copiar algo que no entendía del todo. Sentí que mi cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante sin que yo lo decidiera. Era un movimiento mínimo, pero suficiente para hacerme dar cuenta de que estaba perdiendo control. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían como deberían. La presión en la cabeza aumentó, ahora acompañada de un zumbido bajo, constante, que no venía de afuera, sino de dentro de mí. Fue ahí cuando entendí por qué el otro hombre había regresado sin poder hablar. No era solo miedo, era como si algo te fuera borrando desde adentro poco a poco. Esa cosa dio otro paso, o algo parecido a un paso, acercándose aún más. La distancia entre nosotros ya no era suficiente para ignorar los detalles, aunque no fueran claros. Había partes que parecían más oscuras que la propia noche y otras que reflejaban la poca luz de forma extraña, como superficies húmedas o irregulares. En uno de esos cambios juraría que vi algo parecido a unos ojos, pero no estaban en un lugar fijo, aparecían y desaparecían, siempre apuntando hacia mí, siempre atentos. De pronto, sin previo aviso, mi mente se llenó de imágenes que no eran mías. No eran recuerdos claros, sino fragmentos, sensaciones mezcladas con lugares que no reconocía. Caminos entre árboles, tierra húmeda, algo siguiendo de cerca, siempre presente. Sentí un miedo distinto, más antiguo, como si no fuera solo mío. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi garganta se cerró completamente y lo único que pude hacer fue respirar con dificultad, mientras esa presencia parecía meterse más y más en mi cabeza. No sé cuánto tiempo duró eso, pero en algún momento algo cambió. La presión dejó de aumentar y, por un instante, sentí como si algo se rompiera, como si hubiera llegado a un límite. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba frente a la ventana. Estaba tirado en el suelo de mi cuarto, con el cuerpo entumido y la respiración descontrolada. Afuera ya no había nada visible, pero el silencio seguía igual de pesado, y dentro de mí algo ya no se sentía completo. Me quedé tirado en el suelo un buen rato, sin poder moverme bien, tratando de recuperar el control de mi cuerpo poco a poco. Sentía los brazos pesados, las piernas entumidas y la cabeza como si me hubiera dado una fiebre fuerte. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando por fin logré sentarme, noté que ya no era de noche cerrada. Por la ventana entraba una luz tenue, como de madrugada. Ese momento en el que todo sigue en silencio, pero ya no es completamente oscuro. Aún así, el ambiente no se sentía normal, como si algo se hubiera quedado ahí conmigo. Me levanté con dificultad y me acerqué otra vez a la ventana, aunque una parte de mí no quería hacerlo. El patio estaba vacío, sin señales de que algo hubiera estado ahí. Todo parecía igual que siempre, pero no me dio tranquilidad. Al contrario, me hizo sentir peor. Era como si lo que había visto no hubiera dejado ninguna evidencia, como si nunca hubiera estado físicamente ahí. Pero yo sabía lo que había sentido, lo que había pasado dentro de mi cabeza, y eso no se podía borrar tan fácil como una marca en la tierra. Ese día casi no hablé con nadie. Cuando mi familia me preguntó si me sentía bien, solo dije que no había dormido. Intenté actuar normal, pero había algo que no podía controlar. Me costaba concentrarme y por momentos sentía ese mismo zumbido regresando, muy leve, pero suficiente para ponerme tenso. Evité salir, sobre todo acercarme al monte. No quería ni verlo. Todo lo que antes me parecía exageración, ahora tenía sentido, pero no de una forma que pudiera explicar con palabras claras, sin que sonara completamente loco.
Un par de días después, volví a ver al hombre que había regresado sin hablar. Esta vez estaba acompañado por su familia y lo estaban ayudando a caminar. Me fijé bien en él y por primera vez entendí algo que antes no había notado. No era solo que no hablara, era su forma de estar presente. Sus ojos estaban abiertos, pero no reaccionaban del todo a lo que pasaba alrededor. Era como si una parte de él ya no estuviera ahí, como si algo se hubiera quedado en otro lado y solo hubiera regresado lo necesario para seguir existiendo. Con el paso de las semanas, los rumores no desaparecieron, pero cambiaron. Ya no se hablaba tanto de lo que se veía en el monte, sino de lo que pasaba después. Gente que se enfermaba sin razón, otros que empezaban a tener problemas para dormir y algunos que simplemente se iban del pueblo sin explicar nada. Yo no le conté a nadie lo que viví esa madrugada. No porque no quisiera, sino porque sabía que no había forma de explicarlo sin revivirlo, y no estaba dispuesto a sentir otra vez eso que me dejó vacío por dentro. Hasta ahora sigo viviendo aquí, haciendo mi vida lo más normal posible, pero hay algo que no se fue. A veces, cuando todo se queda en silencio, siento ese mismo zumbido muy leve, como un recuerdo que no es mío. Ya no he vuelto a ver esa cosa, o al menos no directamente, pero hay momentos en los que tengo la certeza de que no se fue del todo. Y lo peor no es pensar que sigue allá afuera, sino entender que algo de eso se quedó conmigo desde esa noche y que nunca lo voy a poder sacar. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.